Es un placer comunicarme con ustedes a través de este medio y Dios puso en mi corazón el poder compartir, mientras que no estemos juntos, un pequeño estudio sobre la epístola de Pablo a los Colosenses. Y voy a tratar de hacerlo de la manera más amena, que no se sienta como si estuviéramos en la escuela. Y ojalá pueda ser de bendición para cada uno de ustedes como lo ha sido para mí. Pero antes de entrar a lo que es la introducción a la carta, yo quisiera que oráramos y que sea Dios el que nos hable a través de su palabra. Padre, me pongo en tus manos para abrir tu palabra, para exponerla, explicarla, Señor, a mis hermanos, y permítenos, Padre, alimentarnos y que este estudio, Señor, de esta carta pueda traer bendición, Señor, como lo ha traído a todos los cristianos por 2000 años. Gracias, Señor, por este privilegio y por este medio, Señor, de usar las redes para poder alimentarnos unos a otros. Te pido, pues, Padre, que tú seas el que nos guíe, el que nos enseñe a través de tu Espíritu Santo, y que podamos reflexionar, Señor, al hablar de aquella iglesia que existió hace 2000 años. Padre, que podamos aprender y que podamos, sobre todo, Señor, aplicar las verdades que tú tienes para cada uno de nosotros a través de este estudio. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de la carta a los Colosenses se llama completos en Cristo o la plenitud en Cristo. Y el apóstol va a tratar de enseñar a la iglesia de Colosas, pero a nosotros también a través de su estudio, que Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es suficiente para la salvación de todo ser humano. Fuera de Cristo no necesitamos nada. Lo que Él hizo por la raza humana es suficiente. Pero vamos a ver el por qué Pablo habla de esta plenitud a la iglesia de Colosas. Y vamos a ver en qué ambiente se desarrollaban, cómo vivía aquella gente, cómo era la gente de aquella ciudad y cómo la iglesia estaba viviendo en medio de esas situaciones. Y Pablo, él siente la necesidad de escribirles y decir y dejar bien en claro que lo que Cristo ha hecho por cada uno de los que creen en Él es suficiente. Entonces, tema: completos en Cristo o la plenitud en Cristo. En ciertos puntos, el mundo de Colosas del primer siglo y nuestro mundo se entrecruzan en varios puntos de coincidencia, y son los siguientes: licencia en la moralidad sexual. Es una de las cosas que se vivía hace 2000 años en Colosas, pero que hoy en día también estamos viviendo. Fascinación por la astrología, demonología y el espíritu del mundo. Y eso, pues, se nos hace muy conocidos estos temas, ya que si ustedes viajan por la ciudad de Ensenada, miran en muchos postes que se leen las cartas del tarot. Y así como antes hubo interés por el ocultismo, hasta hoy en día sigue habiendo ese interés por parte de la gente. Por eso es que esos temas que Pablo trató hace 2000 años son también hoy en día, va a ser de beneficio el estudio para nosotros hoy en día, ya que vivimos las mismas situaciones. Luego tenemos el tercer punto: mezcla de ideas procedentes de muchas religiones. Y hoy en día la gente puede creer lo que la gente quiere creer, ¿sí? Y nadie le puede decir nada. Entonces, de la misma manera, Pablo enfrentó estos problemas. Tenemos confusión de función dentro del matrimonio. Y podríamos decir, ¿no?,
Pablo estaba viviendo en el año 2020, porque es uno de los temas, confusión de funciones dentro del matrimonio. ¿A quién le corresponde hacer qué y por qué? Y es interesante cómo una carta que se escribió hace 2000 años trate temas que son actuales hoy en día dentro de nuestra sociedad. Y luego viene el último de los problemas que Pablo habla al respecto, que vivían en Colosas del primer siglo, desintegración de la vida familiar. Y al oír esto, haga de cuenta que estamos en el primer siglo. El mismo tipo de problemas. La gente vivía los mismos problemas que usted y yo estamos viviendo dentro de nuestra sociedad. Estos son 5 problemas sociales que los hermanos de Colosas estaban viviendo dentro de la sociedad en la que ellos vivían. Pero además de estos problemas sociales, también vamos a ver los problemas usuales que tienden a manifestarse en las iglesias de cualquier época. Y de esos problemas podemos nombrar 3. Las fricciones que se originan en las relaciones personales. Hoy en día, en las iglesias hay mucha fricción, especialmente con aquellos hermanos con los cuales no nos llevamos bien o no nos caen bien. Entonces, ese es un problema que la iglesia ha sufrido a través de todas las edades. Número 2, los valores mundanos que se infiltran en el ámbito de la iglesia. Por experiencia, muchos de nosotros hemos visto cómo las modas del mundo llegan a dominar dentro del ámbito de lo que es la vida de la iglesia. Y por último, el reto que implica el sufrimiento personal del creyente que confía en la bondad de Dios. En aquellas personas que son buenos cristianos, que para ellos dirían como Pablo, ¿no? El vivir es Cristo. Pero sin embargo, este tipo de personas a veces llegan a pasar situaciones muy difíciles. Y Pablo, a través de su carta, él va a tratar de explicar el por qué y el cómo podemos vivir este tipo de problemas, pero no nomás vivirlos, sino cómo encontrar soluciones prácticas a los problemas que tenemos como vida congregacional. Estos retos singulares, aunque usuales, si se toman en conjunto, representaban para Pablo problemas de difícil solución. Pero bajo la dirección e inspiración del Espíritu Santo, Pablo escribió la carta a los colosenses. Pablo empieza su carta de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo. En la mayoría de sus escritos, él trata inmediatamente de introducir su persona y decir quién es él. Y aquí lo hace como apóstol de Jesucristo. El término apóstol en el primer siglo era aplicado al embajador de un país o un mensajero con un cometido específico. Pablo era apóstol de Cristo, es decir, él era el representante de Cristo. Su autorización procedía de la voluntad de Dios. Dice en Gálatas 1:15 al 17 de la siguiente manera: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces vemos cómo Pablo
él demuestra que Dios lo llamó, Dios lo apartó para que él le representase sobre la faz de la tierra a los lugares que él iba a ir. Él tenía esa autoridad por parte de Dios, porque Dios lo había llamado. De igual manera, nosotros como cristianos tenemos la misma autoridad y tenemos el deber de representar a Cristo. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos nombrarnos apóstoles? Recordar que apóstol significa enviado, un enviado a representar a Jesucristo donde trabajemos, donde vivamos, donde andemos. Allí somos representantes de Cristo. Y es muy importante reconocer cuando Dios nos llamó, y sin duda que cada uno de nosotros debe o debería recordar el día en que el Señor nos llamó a ser parte de su familia. En mi caso fue un 21 de junio de 1971 a las 10 de la mañana. Ese día a Dios le plació llamarme a la salvación. Entonces, estamos aquí no para hacer lo que queramos, para vivir como queramos. Estamos aquí porque Dios nos ha llamado. Y recuerde que Dios nos ha llamado, como llamó a Pablo, para que le prediquemos, para que le representemos de la mejor manera, donde quiera que estudiemos, trabajemos, vivamos o andemos. Ese es el cometido y Pablo así lo entendió. Dice, esta es una de las razones por las cuales los cristianos han leído y estudiado una carta que tiene casi 2000 años. Otra razón por la cual estudiar la carta a los colosenses es porque Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo para ayudar a los creyentes. Y no nomás a los creyentes de aquel entonces. Vamos a ver más adelante que Pablo mismo pidió que esa carta se leyera en otras iglesias. O sea, Pablo estaba interesado que en lo que Dios le había dado, Dios le había enseñado, otros creyentes, aparte de Colosas, también tuvieran el beneficio de la lectura y el estudio de esta carta. La carta es apropiada para un círculo de lectores más extenso que el que formaban los creyentes de la iglesia de Colosas. El mismo Pablo pide que la carta sea leída también en la iglesia de Laodicea. Eso lo encontramos en el capítulo 4 de Colosenses, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de Laodicea y que la de Laodicea la leáis también vosotros. A este tipo de escritos o cartas que se escribían en aquel tiempo se le llamaban cartas circulares. O sea, si a Laodicea le escribían una carta, Laodicea debía de compartir su carta con Colosas o con Tesalónica o con Filipos. Por eso se llaman cartas circulares. Y la de Filipos, la de Colosas, tenían que ser mandadas para ser leídas en otras iglesias de otras ciudades. Imagínense también que nosotros podamos compartir con otras iglesias nuestras experiencias, lo que Dios nos ha dado. Sería maravilloso el nosotros poder compartir y tener esa preocupación de que otras iglesias sepan lo que Dios está haciendo en nuestra congregación para ser de bendición a ellos también. Al estudiar esta carta, descubrimos su poder para inspirar una más profunda consagración a Cristo, para fortalecer nuestra fe en tiempos difíciles. Y es hermoso que cuando estudiamos la palabra de Dios, podamos vernos fortalecidos a través de las experiencias que otros cristianos en otros tiempos han vivido. Entonces, por eso es importante que nosotros no nomás leamos
sino tratemos de comprender lo que está sucediendo, lo que está pasando. Porque eso que está sucediendo, eso que está pasando, un día nosotros podemos experimentarlo. Y siempre que Pablo escribe una carta, casi siempre es para corregir problemas. Pero los corrige de una manera positiva. No les echa en cara lo que están viviendo, lo que están haciendo, sino llega con amor y trata de motivar a aquellos creyentes a través de sus consejos, a través de sus escritos. Surge una pregunta: ¿cuál es la mejor manera de iniciar el estudio de tan significativo e importante documento cristiano? ¿Cuál es la mejor manera de entrar a estudiar la carta a los Colosenses? La primera cosa que necesitamos es una buena comprensión de la iglesia a la cual Pablo escribió su carta. Porque para poder entender, tenemos que entender lo que estaba viviendo la iglesia de Colosas, porque a ella fue dirigida la carta. Entonces tenemos que entender qué estaban viviendo, qué estaban experimentando, cómo era el mundo que le rodeaba en aquel entonces. Después de comprender lo que la iglesia de Colosas estaba viviendo, estaremos listos para dar el segundo y más importante paso. Es encontrar las verdades más importantes de la carta, buscar aplicarlas a nuestras propias vidas cristianas. ¿Cuánto de lo que tú lees, cuánto de lo que leemos, tú te tomas y yo nos tomamos el tiempo para aplicar esas verdades a nuestras vidas? Hay personas que pueden memorizar libros completos de la Biblia y pueden conocer. Pero Pablo dice, el conocimiento envanece, el amor edifica. Entonces, lo importante aquí no es saber estas verdades. Lo importante aquí es que tú y yo busquemos aplicar estas verdades a nuestra vida diaria, hoy en día. Vamos a pasar ahora a describir la ciudad de Colosas. De hecho, cuando Pablo escribió la carta, Colosas era una ciudad en decadencia. Pero no siempre fue así. Vamos a ver que Colosas era una bulliciosa metrópoli, una ciudad grande, en una área de 3 ciudades que comprendían Hierápolis y Laodicea. O sea, Colosas, Hierápolis y Laodicea eran las 3 ciudades que formaban este triángulo. Sí. Y eran muy famosas. Pero la más famosa, la más reconocida en ese tiempo era Colosas. Dice en el capítulo 2, 1, refiriéndose a que eran estas 3 ciudades que formaban este grupo. Dice de la siguiente manera: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. En el capítulo 4, versículo 13, ahí Pablo va a nombrar tanto a la Odisea como a Hierápolis. Y tenemos este grupo de 3 ciudades que formaban este conglomerado. Dice en el 4:13, porque de él doy testimonio, hablando de Epafras, que era el que inició la iglesia de Colosas. Si ustedes pudieron notar en el versículo 1 del capítulo 2, Pablo no empezó esa iglesia. Pablo oyó de ellos y al escuchar de ellos les escribió la carta. Por eso dice, y todos los que nunca han visto mi rostro, porque no fue Pablo, fue Epafras el que fundó esta iglesia.
Por eso dice en el capítulo 4, versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Herápolis. Colosas, la Odisea y Herápolis formaban estas tres ciudades que eran las más importantes de aquel entonces. Este triángulo de actividad comercial del siglo I estaba situado en el corazón del territorio conocido ahora como Asia Menor. Hoy en día, esas tres ciudades formaban lo que hoy se llamaba Asia Menor, hoy en día. Conocida en el tiempo de Pablo como la provincia romana de Asia. Así era conocida en aquel tiempo, en el primer siglo, la provincia romana de Asia, hoy Asia Menor. Una fuerte corriente de comerciantes y viajeros contribuía a la riqueza de la región de Colosas y sus alrededores. Y tal hecho está reflejado en la referencia del Nuevo Testamento a la riqueza de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vemos pues cómo estas ciudades estaban en la opulencia. Pero, ¿qué pasa cuando hay mucha prosperidad en la región o en la ciudad o en el estado donde nosotros vivimos? ¿Cuántas iglesias hoy en día se creen autosuficientes? Se creen que no tienen necesidad de nada. Y pueden hacer infinidad de actividades. Y no le piden a nadie. Pero pueden estar en esta situación. Cuando hay demasiada opulencia, cuando hay demasiada bendición, llegamos a sentirnos que no tenemos necesidad de nada. Inclusive, la prosperidad que Dios nos puede dar nos puede llevar a olvidarnos de Dios. Y era en el caso de esta iglesia de la Odisea, porque ella se consideraba rica. En otras palabras, estoy bien económicamente y no tengo por qué pedirle nada a Dios. ¿Cuántos cristianos hemos conocido que llegan a tener abundancia y llegan a tener esa prepotencia donde nadie les puede decir nada? He conocido familias a través de mi ministerio que dicen, si me voy de la iglesia se acaba, la iglesia se muere de hambre. Llegan a esa prepotencia. Pero vemos que aunque son ricos, aunque son acomodados, Dios les dice y los describe de la siguiente manera. Y no sabes, como decía el hermano César, ¿no? El orgulloso no sabe que es orgulloso. Bueno, esta iglesia orgullosa no sabe en qué problema está. Y muchas veces los orgullosos no sabemos en dónde estamos. Pero sabe, Dios nos lo hace saber. Y dice, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿De qué le servía a esta iglesia ser tan rica si no tenía la dirección del príncipe de los pastores, que es Cristo? ¿De qué nos sirve llegar a tener posiciones tan altas y Cristo ya no es parte de nosotros? Entonces, son ejemplos que Pablo tenía que encarar con la iglesia de Colosas. Colosas tenía una orgullosa herencia. Era la primera de las tres ciudades que habían alcanzado esplendor y era conocida como una gran ciudad en el siglo V antes de Cristo. Sin embargo,
en el tiempo de Pablo, Hierápolis y la Odisea competían con éxito con Colosas, habiendo ésta declinado considerablemente. Cuando Pablo escribió su carta a la iglesia de Colosas, la ciudad estaba luchando por la supervivencia. Su declinación continuaba y en el siglo VIII la ciudad fue abandonada por sus habitantes. Entonces me podrían preguntar, bueno, hermano, si la ciudad desapareció, bueno, también la iglesia desapareció. Y me pueden preguntar, bueno, ¿y por qué vamos a estudiar el fracaso de esta iglesia? Pero déjenme decirle que Colosas, la iglesia de Colosas, tiene mucho que enseñarnos a usted y a mí hoy en día. Junto con la ciudad desapareció la perturbada iglesia de Colosas. Esto no significa que la iglesia haya fracasado. Sus luchas provocarían una carta de Pablo, la cual sigue siendo una fuerte bendición y fortaleza para los cristianos de todo el mundo. Si esta iglesia no hubiera tenido esos problemas que llegaron a los oídos de Pablo, esta carta no existiera. Por eso, aunque desapareció, hoy en día la carta sigue siendo de bendición para muchos cristianos alrededor del mundo. Así que no podemos llamar un fracaso a la desaparición de esta iglesia, cuando desapareció la ciudad en el siglo VIII. Tenemos que reconocer esto. Ser miembro de una iglesia en una ciudad o un vecindario en decadencia es todavía y frecuentemente una tarea desanimadora. Podemos ver cuando el misionero Andrew fue a trabajar a Puerto Azul y todo el mundo decía, ¿Puerto Azul? Pero él vio necesidad en Puerto Azul. Colosas era una ciudad en decadencia. Cuando Pablo escribió, estaba a punto de desaparecer. Pero ahí el Espíritu Santo le llevó a escribir esta carta, que ayudó a los cristianos de aquel entonces. Y por eso no es fácil ser miembro de una iglesia que está en una ciudad decadente o en un vecindario decadente. Mas, sin embargo, Dios puede sacarnos adelante, puede darnos la victoria. Y ahí todavía, en Puerto Azul, se sigue trabajando. Todavía la gente puede ser transformada, aunque no sea una colonia muy agradable. Recuerden que nuestro Señor Jesús le criticaban por andar con el tipo de gente con la que andaba, con prostitutas, con cobradores de impuestos, con pecadores, con bebedores. Pero él dijo, yo he venido a los enfermos. Y usted y yo pertenecemos a una iglesia. Y sabe, tenemos que ir a esos lugares decadentes, aquí dentro de nuestra ciudad. Hoy en día Ensenada está decayendo. Tantos asesinatos, tantos robos, todo lo que está pasando, toda la violencia que estamos viviendo. No es fácil. Pero Dios puede usar nuestras experiencias para hacer de bendición a las generaciones venideras. Así que no nos desanimemos
por vivir en Ensenada. No nos desanimemos por ser miembros de una iglesia, de una ciudad decadente. Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dice, es una tarea desanimadora. Sin embargo, esas zonas necesitan del testimonio de la fe cristiana. Dios puede usar a los creyentes como medios de bendición para otros, así como nos bendice a nosotros a través de los problemas que tuvo la iglesia de Colosas. Si el leer, el estudiar la carta a los colosenses es de bendición para mi vida espiritual, entonces lo que vivimos nosotros, nuestras experiencias, es para que seamos de bendición para otros, que quizás nunca han visto nuestro rostro. Pero Dios puede usar estas experiencias nuestras para bendición a otros. El éxito de una iglesia no siempre puede ser medido por su crecimiento numérico o financiero. Una medida mejor puede ser la fidelidad de su testimonio a pesar de las declinantes circunstancias que le rodean. Es bonito ver iglesias, ver cristianos que aunque la tormenta los tumbe, puedan, después de la tormenta, puedan levantarse y seguir siendo fieles a la congregación donde pertenecen y seguir siendo fieles al Dios que los llamó para que le predicasen. Vamos a entrar ahora a ver algo de la iglesia de Colosas. ¿Qué era lo que amenazaba a la iglesia? Un viejo proverbio dice, de un buen principio, buen fin. Pero en Colosas las cosas no resultaron de acuerdo al proverbio. La iglesia había tenido un buen principio con la enseñanza de Epafras. Leamos Colosenses 1, 7 y 8. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. En capítulo 4, versículos 12 y 13, dice de la siguiente manera, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Nosotros sabemos con certeza que Epafras estableció iglesias en la región, alimentando la fe de los nuevos creyentes. Y como resultado, la iglesia de Colosas había logrado un verdadero progreso. Leamos los versículos 3 y 6 del capítulo 1, que dice de la siguiente manera. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que han llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia del Dios de verdad. En verdad. Entonces vemos cómo el trabajo de Epafras fue un buen principio.
Pero la iglesia no tuvo un buen fin. Pero dentro de todo esto, Dios tiene un propósito. El mundo grecorromano del tiempo de Pablo se caracterizaba por una mezcolanza de prácticas religiosas, supersticiones y cultos mágicos, sectas religiosas de muchas clases, diferentes sectas florecían porque el pueblo buscaba constantemente una realidad espiritual que diera sentido a la vida. ¿Cuánta gente hoy en día no está como la gente de Colosas? Lo que creen, su religión, lo que buscan, el que le lean las cartas, el consultar con brujas, con adivinos, etcétera, no llena su vida. Pero lo más triste es cuando a los cristianos no encuentran sentido en su vida cristiana. Eso es lo más triste. Por eso Pablo escribe que en Cristo tenemos la plenitud. En Cristo estamos completos, no nos hace falta. ¿Sabe cuál es el problema? Nos hace falta vivir esas verdades. Las conocemos, las sabemos, las repetimos, pero nunca las vivimos. Y como no las vivimos, entonces no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no podemos experimentar. Y dijo el pastor de Seattle, no puedes hablar de lo que no sabes. No puedes dar lo que no tienes. Dios quiera que al ir estudiando a través de la carta a los Colosenses, nuestra fe, hermanos, pueda afirmarse de una manera mejor. Conocer más a Cristo. Y el conocerlo, que nos lleve a vivirlo. Que nos lleve a predicarlo. Y que nos lleve a representarlo de la mejor manera en el mundo decadente en el cual estamos viviendo. Algunas personas buscan en la filosofía, otras seguían religiones exóticas y secretas, y otras se volvieron a la magia, la brujería y la astrología. Cada día los cristianos de Colosas enfrentaban este hirviente y confuso paganismo y estaban sosteniendo una iglesia allí. En medio de todo esto, los cristianos sostenían una iglesia ahí. Nosotros, en medio de la ensenada que estamos viviendo, sostenemos una iglesia. En medio de todo lo que vive Ensenada, sostenemos una iglesia. Y cuando Pablo escribió su carta, se dirigió a ella. Escuchen, a pesar de todos los problemas que estaban viviendo, que estaban teniendo, que estaban enfrentando, ¿cómo los llama Pablo? A los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Versículo 2 del capítulo 1. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. La palabra santo significa puesto aparte para especial uso de Dios. Esto no sugiere los maravillosos logros de una persona. Se refiere a la obra de Dios al separarlo para un propósito. Como leíamos allá en Gálatas, cuando a Dios le plació apartar a Pablo, llamarlo al ministerio para representarle y para que lo predicase. Eso es lo que significa santo. Ser apartado con un propósito específico, con una tarea específica en el mundo, en el reino, en el cual Satanás es príncipe de este mundo. En este reino de tinieblas, usted y yo, como Pablo, tenemos que representar al Rey de Reyes
y Señor de señores. Por eso Pablo le llama santos. Pablo llamó santos a los creyentes de Colosas, porque ellos se habían entregado a Dios en Cristo Jesús. La fe de ellos había resultado en haber sido separados para el uso de Dios. Por la fe que los condujo a la salvación, por eso Dios los apartó para su uso personal. Versículo 4 del capítulo 1 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Eso Dios los había separado con ese propósito, para que ellos fueran bendición a toda la gente que los rodea. Los cristianos de Colosa también fueron llamados fieles hermanos en Cristo. Versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo. El vocablo hermano era uno de los favoritos de Pablo. Lo usó más de 100 veces en sus cartas. Los judíos usaban la palabra para referirse a sus correligionarios. ¿Qué significa esta palabra? Pues a sus paisanos. Para nosotros usamos la palabra hermano, cuando dice, hey bro, ¿cómo estás? O hermano, ¿cómo estás? Es una palabra que Pablo usaba para referirse a los otros judíos como él. Vamos a ver unos ejemplos. En Hechos 2:29 leemos de la siguiente manera. Hechos 2:29, Pablo, ¿cómo se usa este ejemplo? Dice: varones hermanos, se puede decir libremente, perdón hermanos, 2:29 es... Es en 7, Hechos 7, perdón hermanos, Hechos 7, 23, 25. Dice de la siguiente manera, para usar la palabra hermanos. Hechos 7, 23, 25, dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, le defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Entonces, cuando Pablo usa la palabra hermanos, la usa en el sentido de pertenecer a una familia. Y los judíos lo usaban en ese sentido, para poder identificarse con otros de su propia nación. Entonces, yo quiero, hermanos, que a través de este pequeño estudio vayamos entendiendo y comprendiendo esas verdades. Las verdades que vamos a ir encontrando. Esto es parte de la introducción de la carta a los Colosenses. Y es una introducción para que podamos entender. Todavía no entramos a lo que es el estudio de la carta a los Colosenses, pero poco a poco vamos a ir avanzando. El propósito, hermanos, es poder conocer el por qué se escribió, a quiénes se escribió, cómo estaban viviendo, qué situaciones estaban viviendo. Y ya vimos al principio que muchas de las situaciones, hermanos, son las mismas situaciones que usted y yo estamos viviendo. Y en la mente de Pablo está que tú y yo entendamos que en Cristo estamos completos. Entonces vivamos, hermanos, en esa confianza. Y más en estos tiempos de esta pandemia. Que no nos quite el sueño, hermanos. Que no nos sintamos tristes, que no nos sintamos desamparados. Porque la Biblia dice que el Dios de Pablo, el Dios nuestro, hermanos, Él sabe de qué tenemos necesidad.
y Él va a suplir cada una de esas necesidades. Entonces yo les motivo, les animo, hermanos, que empiecen a leer la carta. Ya cuando podamos vernos y todo, ya si tienen preguntas, haremos preguntas y veremos la manera de continuar el estudio. Si no es el miércoles, podemos continuar el estudio el jueves hasta que terminemos el estudio de la carta a los Colosenses, aprovechando que nos podemos conectar y estar en casa. Entonces, hasta aquí quiero llegar con el estudio, hermanos, de esta noche, y yo les pido que la lean, pero no nomás la lean. Busca esas verdades que están allí para ti y para mí. Antes de leerla, dile al Espíritu Santo que te revele lo que Dios tiene para ti. Y sin duda, hermanos, que Dios siempre tiene algo. Decía nuestra hermana Yuli, ¿no? Las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana. Y porque para siempre es su misericordia. Y hermanos, Dios va a tener misericordia de nosotros como iglesia en este tiempo difícil, que no estamos juntos. Al menos, hermanos, sentimos la necesidad de estar juntos. A mí, más que desanimarme, hermanos, a mí me da más hambre de poder reunirme y estar juntos. Que Dios me les bendiga. Buenas noches.